Bueno, estamos hablando en la serie de nuestro propósito, We're on a series talking about our purpose, trying to discover why am I here? tratando de descubrir por qué estamos aquí. Maybe you've asked that question before. Quizás has preguntado esa pregunta anteriormente. What am I here for? ¿Por qué estoy aquí? What am I supposed to do? ¿Qué estoy supuesto a hacer? And through the series, we've been trying to answer that question. Y a través de la serie hemos tratado de dar respuesta a esa pregunta. We've looked through Moses' life and the way he interacted with God. Vimos la vida de Moisés y cómo él obró con Dios And how God spoke to him y cómo Dios le habló a él and helped him discover purpose and assignments in life. y le ayudó a descubrir su propósito y le dio una asignación para su vida. And so through the series, let me just catch you up a little bit. A través de la serie, déjame traerlos al día un poco. Remember, Moses was born as a Hebrew, Acuérdense que Moisés nació hebreo, but he was raised in Egypt pero fue criado en Egipto, in Pharaoh's household. en el palacio de Faraón. And so he had this confusion of his own identity. Él estaba confundido en respecto a su identidad. There's a lot of people who struggle with identity today. Hay muchas personas que están batallando con su identidad hoy. And Moses had his identity struggle. Moisés tenía su batalla con su I have identidad. Hebrew blood that flows through me, Tiene sangre hebrea que fluye a través de sus venas. but I'm dressed in Egyptian clothes. Pero estoy vestido en ropa de egipcio. Who am I? ¿Quién soy? And if you know Moses' story, he murdered an Egyptian soldier. Y si conoce la historia de Moisés, asesinó a un soldado egipto. He thought he was doing God a favor. Él pensó que le estaba haciendo un favor a Dios. Pharaoh now wants to kill him, and Moses runs for his life. Faraón ahora lo quiere matar y Moisés huye. And now he's in the wilderness, Y ahora está en el desierto, confused. confundido. God, I thought I was stepping up for you. Dios, yo pensé que me estaba elevando para ti. People want to kill me now. Ahora las personas me quieren matar. Maybe he's thinking, my best years are behind me. Quizás está pensando, mis mejores años ahora están detrás de mí. Maybe he's thinking, I'm too old for God to use me. O quizás está pensando, estoy demasiado viejo para que Dios me use. Maybe he's even thinking, I've messed up too many times. My sin is too large. Quizás está pensando, he fallado tantas veces, mi pecado es tan grande. It's all those things that run through our mind that we want to disqualify from God's purpose. Todas esas cosas que corren en nuestra mente que queremos descalificarnos hacia el propósito de Dios. And God reminded Moses Y Dios le dio a recordar a Moisés of his purpose. de su propósito. And it's simply this. Y simplemente es esto. Your purpose Tu propósito is to live to give God glory es vivir para darle gloria a Dios and to share the good news of the gospel with others. y compartir las buenas nuevas del evangelio con otros. And that's a universal purpose for every follower of Jesus. Y ese es un propósito universal para todo seguidor de Jesús. So if you would say, I'm a follower of Jesus, Así que si ustedes dicen, soy un seguidor de Jesús, that's your purpose. ese es tu propósito. You don't have to wonder why you're here. No tienes que preguntarte por qué estoy aquí. God's word made it very clear. La palabra de Dios es clara. Your purpose is to know God, Tu propósito es conocer a to Dios, live for his glory, vivir para su gloria and to share the gospel with others. y compartir el evangelio con otros. Now, Moses had a divine encounter with God at a burning bush. Ahora, Moisés tuvo un encuentro divino con Dios en la zarza ardiente. And there, God gave him a very specific assignment. Y ahí fue donde Dios le dio una asignación específica. It was a job for him to do. Era un trabajo para que él hiciera. It wasn't a job for a lot of other people to do. No era un trabajo para otras It personas. was specific to him. Era específico a él. And although all of us have a universal purpose Y aunque todos tenemos un propósito universal to know God, de conocer a Dios, to live for his glory, vivir para su and gloria, to share the gospel with others, compartir el evangelio con otros, God has specific assignments for us. Dios tiene asignaciones específicas para cada uno de nosotros. And so we're praying that God will speak to your heart, Y estamos orando que Dios hable a sus corazones, that he'll open the doors for you, que Él abra las puertas para and that ustedes his will be done through your life. y que se haga su voluntad en sus vidas. But as we're following Moses, Y mientras que estamos siguiendo la historia de Moisés, we see that this is more about the activity of God than it is about the busyness of Moses. vemos que se trata más de la actividad de Dios que de Moisés. In the book of Numbers, it gives us this description of Moses.
En el libro de Números nos da esta descripción de Moisés. Numbers chapter 12 says, Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Dice, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. What a characteristic to be described by. Mira qué característica la cual es describida aquí. Humble. Humilde. By the way, Moses wrote the book of Numbers. De hecho, Moisés escribió el libro de Números. I think inspired by the Holy Spirit, that's the word the Holy Spirit chose to describe him by. Yo creo que inspirado por el Espíritu Santo es la palabra que el Espíritu Santo escogió describirlo. Think of other words he could have used in writing Numbers. Piensa en otras palabras que pudo haber usado mientras que escribía Números. It doesn't say Moses was the bravest man who ever lived, No dice que Moisés era el hombre más grande que vivió. right? It would take bravery and strength and courage to stand in front of Pharaoh. Hubiese requerido valentía, fuerza, ánimo para pararse delante del faraón. But it doesn't say Moses the bravest man, no. Pero no dice que Moisés era el hombre más valiente. It doesn't say Moses the wisest man who ever lived. No dice que Moisés era el más sabio que vivió. Just think about trying to lead a whole nation of people. You'd probably face some questions. Wisdom would be a good thing. Nomás ponte a pensar, estás dirigiendo a una nación de personas pues se requiere sabiduría para hacerlo. But it doesn't say Moses the wisest man. Pero no dice que Moisés era el más sabio. It doesn't even say Moses the greatest leader of all time. Ni siquiera dice que Moisés era el líder más grande de todo tiempo. Now, there's a lot of leadership challenges in leading a people into a new territory. Hay muchos retos de liderazgo en dirigir a un pueblo hacia un nuevo territorio. But it doesn't say Moses the greatest leader. Pero no dice que Moisés es el líder más grande. It says Moses the wisest man, or most humble man, sorry. Dice Moisés el hombre más humilde. Here's what I think it means to us. Esto es lo que yo creo que significa para nosotros. Moses didn't always agree with God. Moisés no siempre estuvo de acuerdo con Dios. You can hear that in his words when he's talking to the Lord. Lo puedes escuchar en sus palabras mientras que está hablando con el Señor. But although Moses didn't always agree with God's timing, Pero aunque Moisés no siempre estuvo de acuerdo con el tiempo de Dios, Moses always humbly obeyed and followed God. Moisés siempre se humilló y obedeció a Dios. So let me ask it to you this way. Así que déjame preguntarte esto. Has things ever turned out in a different timing than you expected them to? ¿Han acontecido las cosas en un tiempo diferente a lo que esperabas? Have you ever expected open doors only to find closed doors? ¿Te has encontrado esperando puertas que se abran pero se siguen cerrando? Can you be humble enough to say, God, not my way, but your way? Puedes tener la humildad de decir, Dios, que no se haga mi voluntad, pero tu voluntad. That's how we start seeing this story unfold for Moses. Esto es lo que comenzamos a ver en la historia desarrollarse. Last week we saw Moses go face to face with one of the most powerful people in the world and tell Pharaoh, the king of Egypt, let my people go. La semana pasada vimos a Moisés enfrentarse a una de las personas más poderosas en el mundo, el faraón, y le dice, dejar ir a mi pueblo. But if you remember, Pharaoh laughed at Moses. Pero si se acuerdan, Faraón se burló de Moisés. And he said in Exodus chapter 5 verse 2, Y dijo en Éxodo capítulo 5 versículo 2, who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord, and moreover, I will not let Israel go. ¿Y quién es el Señor? Respondió el Faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. And over the next 8 chapters, Y en el transcurso de los siguientes 8 capítulos, we'll find Moses declaring God's word vemos a Moisés declarando la palabra de and Dios Pharaoh hardening his heart. y el corazón del Faraón endureciéndose. Moses didn't know how Pharaoh was going to respond. Moisés no sabía cómo iba a responder Faraón. He didn't know the outcome. Él no sabía el resultado, But here's what Moses did. pero esto es lo que hizo Moisés. Each day, Cada día he woke up se levantó and decided to walk in faithfulness. y decidió caminar en fe. Each day he got up Cada día se levantó and he obeyed God's word. y obedeció la palabra de Dios. He didn't know what was going to happen, Él no sabía lo que iba a pasar, but he continued to follow God. pero él siguió siguiendo a Dios. And when Pharaoh's
heart hardened, y cuando el corazón del faraón se endureció, and when the doors shut, y cuando la puerta se cerraba, here's what we see about Moses' story. esto es lo que vemos en la historia de Moisés. He doesn't get discouraged with his circumstances. No se desanima con sus circunstancias, He doesn't get angry towards God. no se enoja con Dios, He chooses to keep walking faithfully. elige seguir caminando fielmente. You see, the next 8 chapters Ves, los siguientes 8 capítulos is like a game of chess. es como un juego de ajedrez. So Moses speaks, Moisés habla, Pharaoh responds, el faraón responde and then God y responds. luego Dios responde. Moses speaks, Moisés habla, then Pharaoh responds, luego responde el faraón and then God responds. y luego Dios responde. And we're watching all of this unfold. Y estamos viendo todo esto desarrollarse. And the whole time, God is growing Moses' faith. Y en todo este tiempo Dios está haciendo crecer la fe de Moisés. And so we find Moses somewhere in the middle, Y vemos a Moisés entre medio, in the middle of the call and the completion, en medio del llamado y la terminación, in the middle of the dream and the fulfillment. en medio del sueño y el cumplimiento. He's somewhere in the middle. Está en medio. Can I just say, because some of you are somewhere in the middle today. Puedo decir esto, que algunos de ustedes están en medio. Some of you have started, Algunos de ustedes han comenzado, but you haven't finished yet. pero no has terminado You're aún. somewhere in the middle. Estás en medio. There's a dream in your heart Está el sueño en tu corazón, that you haven't seen come to pass yet. pero que no has visto su cumplimiento. There's a prodigal child you've been praying for Ahí está el hijo pródigo por lo cual estás orando, that hasn't come back to faith yet. que no ha regresado a la fe todavía aún. And you're somewhere in the middle today. Y estás en medio hoy. And if you're in the middle today, Y si estás en medio hoy, let me just remind you the story's not over yet. déjame acordarte que la historia aún no se ha acabado. Let me remind you, God is still working in the middle. Déjame recordarte que Dios todavía está obrando en medio. In fact, the Apostle Paul's words could have very well been Moses' words. De hecho, las palabras que declaró el apóstol Pablo podían fácilmente haber sido las palabras que Moisés declaró. When he says in Philippians chapter 3, Cuando dice en Filipenses capítulo 3, brothers, I do not consider to have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining towards what lies ahead, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. So Moses knew that Pharaoh's refusal to let the people go Moisés sabía que el rechazo del faraón de dejar ir al pueblo de Dios, it was not the end of the story. él sabía que no era el fin de la historia. It's not what God put in his heart. No era lo que Dios había puesto en su corazón. So because it wasn't the end of the story, Y porque no era el fin de la historia, Moses got up each day, Moisés se levantó todos los and días like Paul writes, y como escribe Pablo, I press on. presionó hacia I adelante. press on. Presionó hacia I just came to adelante. tell somebody today, Vine a decirle a alguien hoy, you're in the middle of the story. estás en medio de la historia. It's not over yet. No se ha acabado Just todavía. get up full of faith Solo levántate lleno de fe and press on. y presiona hacia Strain adelante. towards what is ahead. Sigue hacia adelante lo que está delante de ti. So Pharaoh, Así que el faraón, instead of letting God's people go, en vez de dejar ir al pueblo de Dios, makes life more difficult for them. les hace la vida más pesada a ellos. He institutes new rules and processes, Instituye nuevas reglas y procesos and life gets hard y la vida se complica más and even harder. y aún más. Does that describe your life? Quizás eso describe tu vida. You're trying to follow Jesus Estás tratando de seguir a Jesús and life gets harder. y la vida se hace más Right? You difícil. gave your life to Jesus, you're baptized in water, Diste tu vida a Jesús, te bautizaste en agua, you're bringing your family to estás church, trayendo a tu familia a la iglesia and yet it just feels like everything is just getting harder. y luego se siente como que todo lo demás está siendo aún más difícil. Maybe you started trying to tithe and give to the church. Quizás comenzaste a dar tu diezmo y dar a la iglesia. Pastor talks about tithing all the El time. pastor siempre
siempre habla del diezmo. So you tried it out, Así que lo intentaste and now your car broke down. y ahora se te descompuso el Right? auto. You're trying to follow God, but everything just keeps getting harder. Estás tratando de seguir a Dios, pero todo lo demás se sigue complicando. And if that's where you're at, Y si es donde estás ahí ahora, can I just say it's okay? puedo decir que está bien, Because the enemy's fighting against you. porque el enemigo está peleando contra ti. But greater is he that's in you than he that's in the world. Pero más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. And so stand up full of faith. Así que párate con fe. Keep your eyes on Jesus. Mantén tu mirada en Jesús. Don't give up in the middle, No te des por vencido en medio, because the story's not over yet. porque la historia no se ha acabado todavía. And I know the end. Y yo sé el fin. And God wins. Y Dios gana. Come on. When the Israelites' work got harder, Cuando el trabajo de los israelitas se complicó aún más, they grumbled and complained. comenzaron a murmurar y quejarse. They didn't grumble about how hot it was. No murmuraron porque estaba caliente. They didn't grumble about the humidity or the heat. No murmuraron por la humedad o la calor. They didn't grumble about how bad their back hurt. No murmuraron porque les dolió la espalda un poco más. They started to grumble about Moses. Empezaron a murmurar de Moisés. Look at what Exodus chapter 5 verse 21 says. Mira lo que dice Éxodo capítulo 5 versículo 21. This is the people grumbling about Moses. Entonces, las personas murmurando de Moisés. It says, the Lord look on you, we can say Moses, and judge, because you, again, Moses, have made us a stink in the sight of Pharaoh and his servants, and have put a sword in their hand to kill us. Que el Señor los examine y los juzgue, significando Moisés, por culpa de ustedes, Moisés, el faraón y sus siervos nos odian. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. So Moses had Pharaoh rejecting him, Moisés tenía al faraón rechazándolo, but what we just read pero lo que acabamos de leer, is that now the own Hebrew people, que ahora el pueblo hebreo, the people that Moses was coming to save, el pueblo que vino Moisés a salvar, the people that God loved, el pueblo que Dios amaba, the people that Moses is risking his life for, el pueblo por lo cual Moisés está arriesgando su vida, they're now grumbling about him. ahora están murmurando y quejándose de So él. what do you do ¿Qué haces when the people that are supposed to be by your side cuando las personas que supuestamente deben de estar a tu lado turn on you? te dan la espalda? What do you do when the people that are supposed to be on your team ¿Qué haces cuando las personas que están supuestos a estar en tu equipo refuse you? te rechazan? So here's a lesson we learn about Moses. Esta es la lección que aprendemos de Moisés. In these 8 chapters today, En estos 8 capítulos hoy, as we follow God into the unknown, mientras que seguimos detrás de Dios a lo desconocido, we understand intellectually reconocemos intelectualmente that God's timing is often different than our timing. que el tiempo de Dios muchas veces es muy diferente al tiempo de nosotros. We understand intellectually sometimes there's doors that shut. Entendemos intelectualmente que a veces hay puertas que se cierran. It might hurt our emotions. Quizás nos lastimen las emociones, It might cause some fear to our faith. quizás traiga un temor a nuestra fe. But what do you do when people that are supposed to be close to you reject you? Pero ¿qué haces cuando aquellas personas que supuestamente deben de estar cerca a ti te rechazan? Here's what we learn about Moses. Eso es lo que aprendemos de Moisés. Whether it's external or internal, Sea exterior o interno, whether it's the other team or it's our own team, sea el otro equipo o nuestro propio equipo, whenever things don't turn out the way he expected, cuando las cosas no acontecían tal como él esperaba, he turned to God. él volteó hacia Dios. Right? The first thing we should do is turn to God. Lo primero que debemos hacer es ir a Dios. Over and over and over and over, in all 8 of these chapters, we see Moses going back to God. Vez tras vez tras vez, en el transcurso de estos 8 capítulos vemos a Moisés ir a Dios. Which is a constant reminder that we have temptations to turn to other things. Que es un recordatorio constante que tenemos la tentación de voltear a otras cosas. Let me just ask you, what are some things you turn to? Déjame preguntarte, ¿acaso a qué volteas tú? As I observe the world, Mientras que yo observo el mundo and as I pastor people, y mientras que pastoreo personas, I notice there's a lot of things people turn to. me doy cuenta que hay muchas cosas que la gente se voltea hacia. When life becomes hard, Cuando la vida empieza a complicarse, I've seen people yo he visto a personas turn to social media.
que se van hacia las redes sociales and I see them start writing y veo que empiezan a escribir about the person who hurt them, de la persona que los lastimó. about all these people that are against them. Empiezan a hablar de estas personas que están en contra de ellos. And I've seen good Christians write some not so nice things Y he visto a cristianos escribir ciertas cosas no muy buenas because they're trying to get everybody to feel bad for them. porque están tratando de que todos a su alrededor se sientan empatía hacia ellos. Oh, I know you've never done that. Pero yo sé que ustedes nunca han hecho eso, ¿verdad? But I've also seen people, Pero también he visto personas, rather than turning to God, en vez de ir a Dios, I've seen people turn to their local bar he visto a personas que se van y voltean a su barra local. because it's at their local bar Porque en su barra local, that maybe just another drink quizás un trago más will make their pain go away. va a hacer que el dolor se apague. Maybe just another drink, Quizás otro trago más they'll find some hope. pueden encontrar esperanza. And rather than turning to God, Y en vez de voltear hacia Dios, they keep turning to whatever they can find to appease the pain in their soul. siguen volteando hacia aquello que pueden encontrar para tratar de traer alguna tranquilidad al dolor en su alma. Listen, I've seen people turn to books and podcasts. He visto a las personas que se voltean hacia los libros o los podcasts. And there's a lot of great books and resources that exist in our world. Y hay unos buenos libros y recursos que existen en nuestro mundo. But there's a lot of them that aren't very biblical or Christ-centered. Pero muchos de ellos no son bíblicos o centrados en Cristo. And they'll lead you down a path Y te van a dirigir hacia un camino that's away from God. que se aparta de Dios. Listen, there's a lot of things people turn to in this world Mira, hay muchas cosas por lo cual la gente siempre se voltea hacia, trying to quiet the questions and calm the doubts. tratando de apagar las preguntas y calmar las dudas. And it seems like they forgot to turn to God. Y parece que se olvidaron de voltear hacia Dios. And I just want to let you know Y solo quiero dejarles saber that we see Moses que vemos a Moisés over and over vez tras vez, through every disappointment, a través de toda decepción, he turns back to God. él se voltea hacia Dios. Look at verse 22. Mira lo que dice el versículo 22. It says, Then Moses turned to the Lord and said, O Lord, why have you done this evil to this people? Why did you ever send me? For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done evil to this people, and you have not delivered your people at all. Moisés se volvió al Señor y dijo, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para liberarlo. There's two things I think we can pick up on this passage. Dos cosas que creo que podemos agarrar de este pasaje. One, remind yourself, Moses turned back to God. Primero, acuérdense que Moisés se dirigió hacia Dios. He could have relied on his own understanding. Él pudo haberse dirigido a su propio entendimiento. He could have tried to do it on his own. Pudo haberlo tratado de hacerlo solo. He could have given up. Pudo haberse dado por vencido. He turned back to God. Él se dirigió hacia Dios. And the second thing I think we can pick up on this text Lo segundo que podemos agarrar de este texto is that Moses was really, really honest with God. es que Moisés era realmente honesto con Dios. And God invites our honesty. Y Dios invita a nuestra honestidad. It's okay to be honest with God. Está bien el ser honesto con Dios. Because I think there's some of you that are listening today Porque yo creo que hay algunos de ustedes que están escuchando hoy that you're probably just like Moses. que quizás son igual como Moisés. You're right there in the middle of it. Estás ahí en medio de And it's in the middle where we have questions. y es en medio donde tenemos preguntas. And it's in the middle where we have doubts. Y es en medio donde tenemos dudas. And it's in the middle where there's pain. Y es en medio donde hay dolor. And it's in the middle where our heart hurts. Y es en medio donde duele nuestro corazón. But it's in the middle where I want to encourage you to take your disappointments to God. Pero es en medio donde quiero animarte a que llevas tus decepciones a Dios. Because prayer should be the first thing we do, not the last thing we do. Porque la oración debe ser lo primero que hacemos, no lo último que hacemos. Because prayer is not weak, prayer is powerful. Porque la oración no es débil, es poderosa. Prayer shouldn't be a forgotten thought, it should be our first thought. La oración no debe de ser un pensamiento olvidado, sino que debe de ser nuestro primer pensamiento. And so Moses turned to the Lord. Y así que Moisés se dirige al Señor. And guess what? Y adivina qué, When he turns to the Lord, cuando se dirige al Señor, the Lord encourages him. el Señor lo anima. Chapter 6, verse 1. Capítulo 6, versículo 1. God says,
Now you shall see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand he will send them out, and with a strong hand he will drive them out of his land. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos del país. Moses turned to God, complaining and whining, Moisés se dirigió hacia el Señor quejándose y llorando right, in his honesty, but you haven't done it yet. en su honestidad, pero no lo has hecho todavía. And God replied, now you will see the strength of God. Pero Dios responde, ahora verás mi poder. God promised that he would lead the people out of Egypt Dios prometió que iba a dirigir a su pueblo fuera de and he would Egipto take them to the promised y land. los llevaría a la tierra prometida. In chapter 5, 6, 7, 8, all the way to 12, En capítulo 5, 6, 7, 8 hasta el capítulo 12, over and over and over, Moses stands in front of Pharaoh, vez tras vez Moisés se para delante del faraón and Moses' Pharaoh's heart y hardens el corazón de faraón se sigue endureciendo and refuses to let the people go. y él rechaza dejar ir al pueblo. And if you know the story of all the plagues that God sends on Egypt, Y si sabes la historia de todas las plagas que Dios mandó sobre Egipto, it happens here, chapters 5 to 12. acontece aquí en capítulo 5 al 12. But instead of reading all of those chapters, Pero en vez de leer todos esos capítulos, there's a summary that the psalmist gives us in Psalm 105. el salmista nos da un resumen en Salmos capítulo 105. So let me read you a summary. Déjame leerte este resumen. In verse 26, Versículo 26. he sent Moses, his servant, and Aaron, whom he had chosen. They performed his signs among them and miracles in the land of Ham. He sent darkness and made the land dark. They did not rebel against his words. Envió a su siervo Moisés y Aarón, a quien había escogido, y estos hicieron señales, milagros entre ellos, maravillas en el país de Cam. Envió tinieblas y a la tierra se oscureció, pero ellos se rebelaron contra sus palabras. Moses demonstrated the miracles before them, but Pharaoh's magicians imitated the miracles. Moisés demostró los milagros y los magos del faraón imitaron esos milagros, However, God wasn't surprised. pero eso no le sorprendió a Dios. He knew that was going to happen. Él sabía que eso iba a pasar. God's about to raise everything up to another level. Dios está a punto de elevar todo a otro nivel. In verse 29 says, he turned their waters into blood, causing their fish to die. The land teemed with frogs, which went up into the bedrooms of the rulers. He spoke, and there came swarms of flies and gnats throughout their country. En el versículo 29 dice, convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de sus peces. Todo Egipto se infestó de ranas hasta las habitaciones de sus reyes. Habló Dios e invadieron todo el país en hambres y tabanos y mosquitos. You see, the Egyptians made gods out of everything, Miren, para los egipcios todo era un dios. right? They made God out of the sun. El sol era un dios. They made God out of the river. El río era un dios. They made God out of the farmlands. La cosecha era un dios. And the God, with a capital G, Y nuestro Dios con una D mayúscula was about to make a mockery of all of their little gods. estaba a punto de burlarse de todos sus dioses pequeños. He darkened the sun. Oscureció el sol, He polluted the river. contaminó el río. God powerfully demonstrated his authority over nature. Dios poderosamente demostró su autoridad sobre la naturaleza. And he did that time and time again, Y lo hizo vez tras vez tras vez. in spite of Pharaoh hardening his heart. A pesar de que el faraón endureció su corazón. You see, God had brought the nation of Egypt to their knees. Dios había traído la nación de Egipto a sus rodillas. Pharaoh was beaten, El faraón fue derrotado, but instead of admitting it, pero en vez de admitirlo, his heart was hardened. su corazón se endureció. So Moses and Aaron stand before Pharaoh one final time. Moisés y Aarón estaban parados delante del faraón una última vez. In Exodus chapter 10, En Éxodos capítulo 10 it says, thus says the Lord, the God of the Hebrews, how long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go. así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo. You see, God had brought that nation of Egypt to its knees, Dios había traído esa nación de Egipto a sus rodillas and Pharaoh once again rejected it. y faraón una vez más lo rechazó. Pharaoh says, Moses,
Faraón dice, Moisés, if I see you in my palace one more time, si te miro en mi palacio una vez más, I'm going to kill you. te voy a matar. Get out of my sight. Salte de aquí. I don't want to ever see you again. No te quiero ver jamás. I'm tired of you and your God. Estoy cansado de ti y tu Dios. And the next time I see you, La siguiente vez que te vea, you're dead. te voy a matar. And so, with that threat, Y con esa amenaza, Moses is leaving, Moisés está por salida and he stops with one final word to Pharaoh. y se detiene y le da una última palabra al faraón. In verse 11, En el versículo 11, thus says the Lord, about midnight I will go out in the midst of Egypt, and every firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits on the throne, even to the firstborn of the slave girl who's behind the handmill, and the firstborn of all cattle. There shall be a great cry throughout the land of Egypt, such as there has never been nor ever will be again. así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos como no los han habido ni volverán a verlos. After this final judgment that Moses gives, Después de este juicio final que Moisés da, he goes and gathers the elders of the Hebrews together. va y reúne a los ancianos de los hebreos. And in Exodus chapter 12, Y en Éxodo capítulo 12 it says, Then Moses called all the elders of Israel and said to them, Go and select lambs for yourselves according to your clans, and kill the Passover lamb. Take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin, and touch the lintel and the doorpost with the blood that is in the basin. None of you shall go out the door of his house until morning. For the Lord will pass through and strike the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel, on the doorposts, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to enter your house or to strike you. Convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten la sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre las casas de ustedes y los hiera. And so this is what they do. Y así que esto es lo que hacen. Each family took a lamb Cada familia tomó el cordero and sacrificed a lamb. y sacrificó ese cordero, And the blood of that lamb y la sangre de ese cordero was applied to the top and to the sides of the door, lo aplicaron arriba y a los lados de la puerta, so that when the death angel came, para que cuando el ángel de la muerte pasara, he would pass over that house. pasaría sobre esa casa, It would pass over that house pasaría sobre esa casa because of the sacrifice, por causa del sacrificio, because of the substitutionary death of the lamb. por la muerte sustitutoria del cordero. A lamb took the place of the child. El cordero tomó el lugar del niño. Because of that substitutionary death, Por esa muerte sustitutoria, death was already applied to the house. la muerte ya estaba aplicada a la casa. The blood was a sign La sangre era una señal that death had already visited the house. que la muerte ya había visitado el hogar. Judgment had already visited the El house. juicio ya había visitado el hogar. And so the death angel would pass over the house Así que el ángel de la muerte pasaría sobre la casa because of the evidence of the blood. por la evidencia de la sangre. Listen, Escucha, this is the beginning of the nation of Israel. este es el comienzo de la nación de Israel. They're about to leave Egypt. Están a punto de salir de Egipto. They're going from being slaves to being sons. Van de ser esclavos a ser hijos, They're going from being servants to a holy nation. de ser un siervo a una nación santa. And this feast of Passover Y esto habla de la Pascua has a greater significance. y tiene aún más grande significado. It wasn't just to be a reminder of their deliverance. No era solamente ser un memorial de su liberación. It prophetically pointed into the future. Proféticamente estaba apuntando hacia el futuro. When Jesus Cuando Jesús
the Lamb of God, el Cordero de Dios, hanging on the cross, colgando en una cruz, would take away the sins of the world. tomaría los pecados del mundo. So Jesus, Y así que Jesús, He's the answer Él es la respuesta to our life's greatest needs. a las necesidades más grandes de nuestra vida. You see, God provided the response to our greatest need through Jesus Christ. Mira, Dios proveó la respuesta a nuestra necesidad más grande a través de Jesús. Ultimately, Últimamente, my greatest need mi necesidad más grande is not more money in my bank account. no es más dinero en mi cuenta bancaria. My greatest need Mi necesidad más grande is not better health. no es mejor salud. Ultimately, my greatest need Mi necesidad más grande is not that I start a successful business. no es que comience un negocio y tenga éxito. My greatest need Mi necesidad más grande was a deep spiritual need. era una necesidad profunda espiritual. My soul was away from God. Mi alma estaba apartada de Dios. Romans chapter 3 Romanos capítulo 3. says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Todos han pecado y caído de la gloria de Dios. My greatest need was sin, Mi necesidad más grande era el pecado. and I couldn't fix that on my own. Y no lo podía arreglar solo. No amount of work No había lo suficiente trabajo para hacer, could ever save me. para salvarme. No amount of repetitive prayers. No importaba cuánto oraba. That hollow prayer couldn't save me. Esas oraciones no me podían salvar. No amount of striving to do good and be good El tratar de hacer lo mejor y ser el mejor, could save me. nada de eso me puede salvar. Only Jesus. Solo Jesús. Jesus who took my place on the cross. Jesús que tomó mi lugar en la cruz. Jesus who shed his blood for the forgiveness of my sins. Jesús que derramó su sangre para el arrepentimiento, para el perdón de mis pecados. Jesus. Jesús. You see, Romans chapter 10 Romanos capítulo says 10 that if we believe in our heart and confess with our mouth that he is Lord, dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es Señor, then we're saved. entonces somos salvos. So that very first Passover Ese primer tiempo de Pascua pointed ahead prophetically to the ultimate Lamb of God that takes away the sins of the world. apuntó proféticamente hacia el Cordero de Dios que limpia los pecados del mundo. In fact, the night before Jesus was crucified, De hecho, la noche antes de que fue crucificado nuestro Señor, in Luke chapter 22, en Lucas capítulo 22, Jesus, in his own words, Jesús en sus propias palabras says, "I've earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it until it's fulfilled in the kingdom of God." entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. You see, Jesus fulfilled all that the Passover prophesied about. Jesús trajo cumplimiento a todo lo que la Pascua estaba profetizando. And today we're going to partake in the Lord's Supper together. Y ahora vamos a participar en la Santa Cena juntos.